Evangelio según San Marcos, capítulo 14, específicamente el versículo 66. Si lo encontró, responda amén. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir, oiga hermano, y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Gloria al Señor. Siéntese, hermano. Y yo quiero que usted responda, yo quiero que usted repita conmigo, hermano: un cambio que no podemos ocultar. Una segunda vez, repítalo. Dele un aplauso fuerte al Señor. Un cambio que no podemos ocultar. De eso quiero hablarle en estos minutos. Tomando como referencia que hoy nuestro país celebra la independencia, celebra la libertad como nación, analizaba qué tema podía compartir con la iglesia que vaya en referencia a esta celebración que como país nos sentimos orgullosos de vivir en nuestro país, pero también entendiendo que somos peregrinos en esta tierra, ya que nuestra naturaleza divina es nuestra naturaleza divina, es nuestra nacionalidad auténtica. Así que más que dominicano, usted y yo somos hijos de Dios. Nos sentimos orgullosos de ser dominicanos y celebramos la independencia un día como hoy. Pero más que eso, somos hijos de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a dar una imagen de lo que era un hijo de Dios. Así se presentó a todo aquel que le preguntaban: yo soy hijo de Dios. Y este concepto era sentenciable en el ambiente en el cual él vivía, porque nadie podía llamarse hijo de Dios, porque incluso era una herejía decirlo, porque tu condición no te permitía decir que tú eras hijo de aquel Dios que vivía en los cielos. Así que, como dicen, lávese su boca antes de usted decir que era hijo de Dios. Era antes, hermano. Y hoy todo el mundo, usted le pregunta, le dice: yo soy hijo de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque por medio a Jesucristo se nos dio entrada a ese derecho. Y a todos los que creyeron en Él y a todos los que le recibieron, le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios, hermano. Ese derecho de ser llamado hijo de Dios fue traído por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Antes de Jesús se sentían conformes con ser judío. No sé si me dan a entender, hermano. Era suficiente con decir: yo soy del pueblo de Israel, yo soy su pueblo, era suficiente. Pero luego que Jesús entra en escenario, ya el concepto cambia. Ahora nos llamamos hijo de Dios. Jesús vino a demostrar cómo vive un hijo de Dios aquí en la tierra. El hijo de Dios no solo está diseñado para vivir en el cielo. El hijo de Dios también está diseñado para vivir en la tierra. Y Jesús duró 30 años siendo hijo de Dios sin ser ministro.
para que no le quepa duda a nadie que él solo vino a la tierra a ser ministro, sino que vino a vivir como humano siendo hijo de Dios. Note que el concepto o el llamado hijo de Dios aparece en el primer capítulo de Juan, versículo 12, dando a referencia que era hijo de Dios desde su nacimiento, no cuando fue ministro. No sé si usted va conmigo, hermano. Y vivió 30 años, se educó, fue a la escuela del momento. A los 12 años ya discutía dentro de la universidad que había en el momento y estaba ahí compartiendo. No obstante, hay otros textos que avalan que acompañaba a José, su padre, en el trabajo de carpintería. Pero este trabajo de carpintería no era madera. No, hermano, era de construcción, era de roca, era de piedra, porque toda la construcción tenían esta modalidad. No se imagine a José con un serrucho o con un... No, hermano, no. Sino que el término carpintero en el original es constructor. No sé si usted va conmigo, hermano. Así que a José le entró una picada y Jesús iba con él a acompañarlo. En ese estilo de vida, entre estudio y trabajo y familia, duró 30 años, siendo hijo de Dios y haciendo eso. Se lo voy a volver a repetir. Siendo hijo de Dios y haciendo eso. Porque para ser hijo de Dios no necesariamente se requiere de ser ministro. Ay, hermano, yo pensaba que usted iba conmigo, hermano. No solamente el ministro es el hijo de Dios, sino el que trabaja puede ser hijo de Dios. El que estudia en la universidad puede ser hijo de Dios. El que tiene una vida familiar puede ser hijo de Dios. Porque todos los que creen en su nombre y los que aceptan su llamado califican para ser hijo de Dios. Yo no sé usted, hermano, pero yo soy hijo de Dios. Así que no todos tienen que ser pastores, no todos tienen que ser adorador, no todos tienen que ser ministro, no todos tienen que ocupar o desempeñar una función ministerial. Desde su área donde usted se desenvuelve, usted puede demostrar que ahí hay un hijo de Dios. En esa oficina, a ver si me doy a entender, en esa oficina usted puede indicarle a todo el que está ahí, ese es un hijo de Dios. Es un empleado como nosotros, pero tiene algo distinto. Es un hijo de Dios. Y esta vida que Jesús desenvolvió durante 30 años, lo llevó a pasar desapercibido en el radar del diablo. Escuche, hermano. ¿Usted cree que Satanás estaba de vacaciones durante esos 30 años? No, hermano. Cuando se anunció el nacimiento de Jesús, ¿alguien lo recuerda, hermano? ¿Qué pasó? Sino que fueron a matar todos los niños. ¿Usted se acuerda, hermano? ¿Sí o no? Porque Satanás estaba buscando cuándo iba a aparecer esta figura que Dios había prometido. Pero como creyó que lo había matado, pasaron 30 años sin que él se diera cuenta. Y Jesús capacitándose. Y Jesús capacitando. Cuando Satanás vino a abrir los ojos, hermano, ya Jesús tiene 30 años. La estrategia de Dios, hermano. Así que Dios no respalda que usted abandone. Y esta es la razón por la que he traído esto hoy. Dios no respalda que usted abandone su trabajo, que usted abandone sus estudios, que usted abandone su familia, de que porque le recibió a Él. Todo lo contrario, la Biblia nos sugiere que por nuestro buen comportamiento, que por nuestra cualidad como hijo, nos ganemos a aquello que nosotros representamos algún grado de influencia. Usted con su comportamiento debe ganarse a sus padres, a sus hermanos, a su pareja, a sus amigos. Usted debe de demostrarle que se puede vivir en la tierra siendo hijo de Dios, haciendo lo correcto y sirviendo al Señor. Amén, hermano. Que se puede compartir en el mismo lugar sin hacer la maldad que ellos hacen.
¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Cuando Jesús inicia su vida ministerial, todos deben de recordarle que se le dio a leer el libro en Isaías y explicó que había sido ungido para todo lo que detalla el libro, y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. No obstante, dice la Biblia que fue bautizado. Cumplió todos los requisitos humanos. No se sintió superior a los hombres, sino que decidió ajustarse a la vida del hombre, porque quería ser la imagen, el punto de referencia para todos los hijos de Dios. Vaya notando, hermanos, si Jesús hacía todo eso, ¿qué nos deja a nosotros? Luego dice la Biblia que empezó su tarea ministerial, y antes de iniciarla escogió 12 apóstoles. ¿Se acuerda, hermano? Y cada uno de los apóstoles no fue a buscarlo en la iglesia. Hermano, Jesús tenía unos métodos complicados, hermano. No fue a la iglesia a buscar los apóstoles. Fue a los lugares públicos, a los lugares de trabajo, hermano. Porque la gente tiene unos métodos. Jesús no entró a la clase de teología y escogió 12. No, hermano. Fue al mar donde pescaban algunos, fue donde cobraban impuestos, fue donde estaban algunos tal vez en su vida diaria, y allí le hizo un llamado. Eso nuevamente vuelve a golpear nuestra fe, para que sepamos que Jesús tiene un llamado a todos. Llama al serio y llama al sinvergüenza. Llama al blanco y llama al negro. Llama al pobre y llama al rico. El llamado es para todo. Es para todo el llamado, hermano. No es exclusivo de un grupo. Está diseñado para todo. Y al llamar a estos 12 apóstoles, cada uno experimentó una transformación en su vida. Y ahí quiero llegar. Cada uno de ellos tenía sus funciones, tenía su vida. Pero al llegar Jesús a esa vida empezó a cambiar. No sé si me estoy dando a entender. Tenían su vida de trabajo, tenían su vida de familia, tenían su vida de pareja, tenían su vida personal. Pero al llegar Jesús a esa vida, empezó a cambiar todas las cosas. Necesito el piano. Empezó a cambiar todas las cosas. Porque todo lo que Jesús toca, lo cambia. Donde quiera que Jesús entra, cambia todas las cosas. No hay una persona que haya conocido a Jesús y siga igual como que nada pasó. Todo aquel que dejó entrar a Jesús en su vida experimenta un cambio radical, sea en su manera de hablar, sea en su manera de comportarse, sea en su manera de hacer. ¿Usted sabe por qué? Porque de modo, si alguno está en Cristo, que hermano, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesucristo cambia todo lo que toca. Habrá alguien que haya cambiado, hermano, con la llegada de Jesús en su vida. Cada uno de estos apóstoles que Jesús tocó, que Jesús llamó, cambiaron. Seguían su vida, pero experimentaban cambio en ella. A ninguno, hermano, Jesús le dañó su vida. Todo lo contrario, a todos se la organizó, se la purificó, se la limpió. Y con Pedro fue tan bueno que hasta la suegra le sanó. Óigame, hermano, de todo Jesús hizo por ello. Sanó enfermedad, liberó cautividad,
hizo obras extraordinarias sobre cada uno de los apóstoles. Nadie podía negar la bondad y la bendición de dejar a Jesús entrar en su casa. Yo no sé si hay alguien en este lugar que pueda reconocer que su vida cambió al momento que le dijo sí a Cristo. Estaban llenas de dolor, estaban llenas de tristeza, estaban llenas de depresión, pero Cristo entró en su vida, trajo alegría, trajo paz y bendición, hermano. Al notar este cambio que Jesús hizo en ellos, algunos dicen que Pedro negó a Jesús, dije porque le sanó la suegra. Pero cuando Jesús pregunta durante su vida ministerial, después de haber hecho las obras que cualquier ministro quiere que le acompañen donde quiera que lleguen, todo el que tocaba el borde del manto de Jesús, ¿qué pasaba, hermano? ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? ¿Usted sabe lo que usted ir acompañando a una figura de ese nivel? Que todo el que toque su ropa es sano. Eso es un hecho imborrable. No hay forma de usted encubrir o callar esto. Y cuando entraban a ciudad que recibían a Jesús, los apóstoles se ponían al lado de Jesús. Llegamos, porque lo recibían, ¿sí o no? Y la multitud, hermano, no dejaba que Jesús caminaba. Recuerda, hermano, usted estuvo ahí, ¿no? No. Y Jesús caminaba. Y los 12 apóstoles, hermano. ¿Usted no ha visto la gente cuando camina al lado del presidente? ¿Usted no ha visto, hermano? Se siente un chin de aire, ¿sí o no, hermano? Y caminan así. ¿Dónde que vamos? Soy del círculo, ¿sí o no? Soy de los 12. Cuando entraban a la ciudad, todos decían, yo lo conozco. Cuando entraban a la ciudad, todo el mundo decía, yo soy parte de este ministerio. Cuando entraban a la ciudad que la multitud recibía, todo el mundo decía, yo soy el número 1. Yo soy Pedro. Llegué yo. ¿Cuál es nuestro asiento? Jesús siempre anda con 12 y los 12 de inmediato adelante. Hasta que llegaron a arrestar a Jesús. Ya nadie conocía a Jesús, hermano. Ya nadie sabía quién era. Pero ¿y tú no eras el que te tiraba fotos cada vez que entraban a una ciudad? ¿Y tú no eras el que daba orden cada vez que entraban en una ciudad? ¿Y cómo va a ser que ahora tú no lo conoces? Le voy a dar un datico extra sobre Pedro. ¿Usted se acuerda cuando Jesús preguntó que quién él era? ¿Sí o no? Que quién él era, ¿sí o no? ¿Quién respondió? ¿Quién respondió, hermano? Pedro fue que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue Pedro, hermano. Y Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre. Y ahora Pedro dice que no lo conoce. Óigame, hermano, ahora dice Pedro que no lo conoce. Pero ¿y tú no fuiste el que bajo la revelación del Padre dijiste que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Ahora no lo conozco. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque una cosa es confesar de palabra y otra cosa es confesar de hechos. Cuando llegue el momento difícil, tú vas a demostrar si eres hija de Dios. Mientras las cosas estén en orden, todo está bien. Cualquiera es hijo de Dios. Cuando llegue ese momento difícil, es que tú vas a demostrar si verdaderamente eres hijo de Dios. Es en ese momento que tú vas a demostrar si realmente le cree a Dios. El momento que tú vas a demostrar que Dios sana, ¿tú sabes cuándo es? Cuando estés enfermo, que esté ese dolor ahí. Ahí demuestra que tú crees que Dios sana. Ahí, cuando ese dolor está golpeando, cuando ese dolor está maltratando tu cuerpo.
Todos creían en Jesús hasta el momento que llegó su arresto. Jesús le había dicho a Pedro en Juan 13, cuando le anunció, porque Pedro hermano era Pedro no pensaba lo que iba a decir, y Jesús dice, anunciando Jesús mismo su muerte, que él debe de ser llevado y ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. Pedro dice, no, Señor, que esto no te acontezca. Nosotros tenemos armas, nosotros estamos preparados para defenderte. A ti nadie te toca. Pedro, hermano, Pedro, cállate. No venga acá, Jesús. Yo soy el presidente de los pecadores. Yo soy presidente del gremio, no te preocupes. Inmediatamente alguien intenta algo contigo, tiene un problema serio. Se va a armar la revolución aquí. Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, 2 veces ya tú me habrás negado 3. Así que tómate la pastilla, Pedro, y trata de mantenerte orando. Óigame, hermano, porque Pedro pensaba que era fácil. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque desde la comodidad, opinar sobre un hecho siempre será fácil. Y hay gente que te dice, hazlo así, porque no están viviendo eso, hermano. Es que tú eres muy débil. Es que tú eres... No, hermano, hasta que usted se vea enfrentando esa situación, se dará cuenta si verdaderamente es hija de Dios. Habrá un hijo de Dios en este lugar que demuestre en cada circunstancia si le cree a Dios. Pedro, no tienes que venir. Donde yo voy es a mí solo que me esperan. No me acompañen. Mateo 13, hermano. Él no quería que los apóstoles le acompañaran. Los demás no necesitaron mucho convencimiento. Al momento que llegaron a apresar a Jesús, Pedro sacó, ¿se acuerda, hermano, la espada? ¿Sí o no? ¿Usted lo ha leído? Usted me dice así, pero usted no lo ha leído. Pero sacó Pedro la espada y le mochó la oreja, ¿sí o no? Al centurión del sacerdote. Bueno, Pedro está entregado a la maldad. Jesús viene, coge su oreja. Hermano, ¿usted sabe lo que hizo? Jesús coge la oreja del que se la cortaron y le dice, no. Y en el momento del arresto sigue haciendo sanidad. En el momento de su arresto sigue haciendo sanidad. Porque le doy el siguiente dato: el Hijo de Dios no se deja contaminar, aunque otro esté respondiéndole con un mal. Aunque el otro le esté haciendo mal, él no le responde con un mal, porque su naturaleza no lo permite, sino que él siempre responde con un bien, porque él vence lo malo a través de la cosa buena que hace por él. Jesús tomó la oreja y la colocó nuevamente en el centurión, en el criado del sacerdote, y la pegó. Y todo el que estaba ahí se quedó. Y a este hombre es que nos vamos a llevar preso. Yo me imagino, hermano, que lo llevaban con cierto cuidadito. Dice, bueno, ¿sabes lo que hizo, hermano? Pegar. Tú tampoco nunca le han mochado una, pero miren, delante de todo el mundo, hermanos. ¿Sabes? Es algo extraordinario, ¿sí o no? Y lo que haría cualquiera de usted y yo, hicieron los otros 11 apóstoles. Bueno, 10, porque Juan dice que encubierto andaba porque tenía influencia. 10 se fueron. Oye, mi hermano, Jesús dio mucho mensaje. Escuchen, Jesús dio mucha enseñanza, mucha prédica, pero nunca se habían recordado de una como en ese momento. Los 10 se fueron corriendo. Jesús dijo que si lo arrestaban, que nos mandáramos. Dale para allá. Oye, ellos se les había olvidado mucho mensaje, pero ese se le acordaron de una vez. Si lo agarran preso, que nos vayamos. Se fue todo el mundo, hermano. Y Pedro se quedó escondido, hermano. Juan también. Lea, la negación de Pedro está en los 4 evangelios. Juan dice que le consiguió la influencia para que pudieran entrar al lugar donde tenían a Jesús. Y Pedro llega como muchos cristianos, algunos teteos.
camuflajeado. Y se coloca en la fogata. Y suena la música, hermano. Ahí está. Y dice, pero acá, ahí el fallo, ¿cuál es? Ahí está Pedro, hermano. Este hombre no es de aquí. ¿Qué busca este hombre aquí? ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque aunque intentes ocultar la luz de Cristo, la luz de Cristo siempre resplandecerá en un mundo de tiniebla. Se hace difícil en un mundo de tiniebla ocultar la luz que hay en nosotros, porque el diablo, la familia, los amigos tienen que reconocer que sobre nosotros la luz de Cristo resplandece. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Primero, porque Jesús lo dijo. Tenía que negarlo como sea. Pero segundo, porque se encontraba en el lugar incorrecto. Si Jesús dijo que no podían estar ahí, él sabía por qué le decía que no podían estar ahí. Y Pedro, dizque buscando defender a Jesús, decidió entrar a un lugar que era incorrecto. Muchos de los pecados que hemos cometido es porque nos encontramos en lugares donde no debimos estar. Sabíamos en nuestro interior que no podíamos estar ahí, pero por encima del sentir del Espíritu nosotros desobedecimos y fuimos. Y cuando estuvimos ahí, lamentablemente nos vimos acorralados. Pedro se encontró en un lugar donde no debió estar. Y otro error de Pedro, se juntó con gente que no debió juntarse. Él no estaba aislado, se metió al juego. Se metió ahí donde estaban los demás, creyendo que los demás le iban a aceptar. Pero el mundo no busca aceptarte como tú estás. El mundo busca que tú renuncies lo que Cristo ha hecho para que seas parte de ello. No estamos llamados a ser influenciados por el mundo. Estamos llamados a que el mundo sea salvo por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Así que Pedro negó a Jesús porque estaba en el lugar incorrecto y se juntó con personas incorrectas. Yo quiero aprovechar esta enseñanza para decirle a usted: elija bien el lugar que frecuenta y elija bien las personas con las que se reúnen, porque como muchas pueden bendecirle, otras pueden perjudicarle. Tú andabas con ellos. Esa carita la he visto antes, dice una del grupo. ¿Sabe, hermano? En el mundo hay muchísimo chivato, hermano. Usted como cristiano, cuando usted se encubre, el mismo que le pasa lo que no debió pasarle, es el mismo que dice: tú viste al varón como lo tenía. Chivato, hermano, el mundo es chivato. Entonces, esa chivatez del mundo es la que empieza a regarle a todo el mundo lo que tú hiciste. El mismo mundo, hermano. Porque el mundo nos odia. El mundo es nuestro enemigo. No estoy hablando de la gente, sino el sistema del mundo nos odia. Y todo el mundo puede hacer eso, pero si lo hace el varón, suena. ¿Sí o no? Porque el varón tiene que una luz dentro de él que resplandece en las tinieblas. Por eso el apóstol decía que debemos cuidarnos de la nube de testigos que nos observan día a día. Así que Pedro estaba camuflajeado en la fogata por el frío, y allá le dijo uno: tú te pareces a ellos. Le venimos dando seguimiento. Sabemos la imagen de ese hombre, y todo el que rodeó a ese hombre cambió de alguna forma. A veces
Tú no te has dado cuenta del cambio que Dios ha hecho en ti, pero los demás lo notan. El círculo te empieza a ver y dice: fulana se ha cambiado. ¿Alguien le ha pasado en algún momento, hermano, que le han dicho: pero tú estás como cambiado, tú estás como diferente? ¿Sabe por qué, hermano? Porque se hace difícil ocultar la obra de Cristo en nosotros. Se hace difícil ocultar lo que Dios ha hecho. Tú te pareces a ellos, apariencia, hermano. Y lo otro fue que le dijo: tú hablas como ellos. ¿Qué hablamos? En la película de Cristiano a la Secreta, usted no ve película, pero en la película de Cristiano a la Secreta, el varón estaba cantando en un karaoke secular. Usted no la ve, no, esa película viejísima, ¿no? Y cuando le preguntan, porque él se la robó con un cántico que hizo: ¿y dónde tú has cantado? En la iglesia, dice. No, lo engañé, dice. Se le zafó, hermano. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque no podemos ocultar la obra de Cristo en nosotros. Pedro es el mayor ejemplo que cuando tú quieres ocultar lo que Cristo ha hecho en tu vida, mire, usted puede dejar la Biblia en el vehículo y eso no puede ocultar la obra que Dios ha hecho. Con Biblia o sin Biblia se darán cuenta que la luz de Cristo está sobre ti. Con Biblia o sin Biblia tendrán que decir: tú eres hijo de Dios. Póngase de pie, hermano. No podremos ocultar. ¿Y cómo va a ser? Usted se imagina, hermano, que Jesús negara a Pedro. Tenía motivo, ¿sí o no? Pero Jesús no vence el mal con el bien. No vence el mal con el mal. Jesús vence el mal con el bien. Cuando Pedro se dio cuenta de lo que había hecho, empezó a llorar. El problema no estuvo en la negación. El problema estuvo en pensar que no lo negaría. El hermano Juan el pasado domingo hablaba de cuando uno reconoce nuestra condición pecaminosa. Y si usted no se ubica y reconoce que usted es hombre, que usted falla, al momento que usted considera que usted no va a fallar, se ve fallando. Y es el mismo escenario de Pedro, donde luego que nos vemos en ese momento, tenemos que empezar a llorar y a pedirle a Dios misericordia. El que dijo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora le preguntan por el mismo Jesús y dice que no lo conoce. ¿Cómo va a ser? Se le olvidó en días, se le olvidó en horas. Pero Jesús le había dicho en el monte, en el huerto de Getsemaní, le había dicho: acompáñenme a orar. Acompáñenme a orar. Es otro dato vital. Cuando la gente niega a Jesús, cuando la gente le falla a Jesús, es porque su comunión no está bien. Es porque no está orando como debería, es porque no está leyendo la Biblia como debería, es porque no se está congregando como debería, es porque su comunión está descuidada. Así que cuide mucho su comunión. ¿Cómo será posible que una persona le dé vergüenza andar con la Biblia? En serio, hermano. En serio. Si la Biblia debería de darle vergüenza andar con nosotros.
porque la que es santa es ella. No, eso no es para que traiga Biblia, hermano, tranquilo, relájese. Se lo digo porque hay gente que tú le das una Biblia y es como que le diste una bomba. ¿Y usted es cristiano? Ahí. Oiga, mi hermano, de que con miedo, con vergüenza. ¿Y tú eres cristiana? Ahí yo visito la iglesia como entre los otros. No, hermano, sí, yo soy cristiano, soy hijo de Dios. ¿Qué puedo ocultar? El cambio que Dios ha hecho en mi vida. Imposible, hermano. Lo que Dios ha hecho, no hay por qué encubrirlo. Hermano, hay gente, en el evangelio aparece de todo, hermano. Pedro negó a Jesús, siendo Pedro una de las figuras principales de los apóstoles. Lo negó. Cualquiera de nosotros podemos estar propensos en que en algún momento nos veamos en una situación similar. Pero recuerde esto: el que niega a Jesús en la tierra, Él lo negará allá en el cielo. Si usted se avergüenza de Jesús aquí en la tierra, Él se va a avergonzar de usted allá en el cielo. Así que más le vale, hermano, más le vale reconocer la grandeza que Dios ha hecho en su vida. A mí no me da vergüenza decir que Cristo cambió mi matrimonio. A mí no me da vergüenza decir que Cristo cambió mi familia. A mí no me da vergüenza decir que Cristo cambió mi salud. A mí no me da vergüenza decir que Cristo cambió mi vida. Vergüenza tiene que darle al diablo, que me perdió una vez y me perdió para siempre. A él debería de darle vergüenza. Pedro pensaba que Jesús lo iba a negar, pero luego que Jesús resucitó, se acercó a él y le dijo 3 veces: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Apacienta mis ovejas. Y cuando le dijo la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Pedro agachó la cabeza y le dijo: tú sabes que te amo. Pero Jesús le preguntó 3 veces, porque Pedro le negó 3 veces. Y cada declaración de Jesús restauró la negación de Pedro. Yo traje buenas nuevas para usted en este día. Cada vez que nos humillamos ante el Señor, Él nos restaura. Él nos restaura y nos coloca nuevamente en el camino de salvación. Dale un aplauso a su grandeza. Dale un aplauso a su grandeza. Bendito tu nombre, Jesús. Si por alguna razón tú sientes que le habías fallado al Señor, recuerda esta palabra de hoy. Él no viene a señalarte, Él viene a restaurarte. Y como Pedro no viene a decirte: tú me negaste, no, viene a decirte: me amas. Continuemos. 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 Si alguien le falló al Señor de lo que está aquí, escuche a Dios hablarle, decir: continuemos. Continuemos con el propósito. Continuemos con la misión. Continuemos con lo que ya teníamos programado. Continuemos con la agenda.